Pero muy buen viernes de ciencias sociales. Y realmente es un viernes de ciencias sociales. Exactamente somos 4 personas en el estudio. Recargadísimo. Prepárense del otro lado. No saben lo que se viene, no de hay hecho. un cupo por disciplinas, no sé, del área de, no sé, las exactas, ciencias médicas, nada. Han sido ignoradas todas. De completamente. hecho, O sea, esto es un se han encontrado politólogos y sociólogos. absolutismo de ciencias sociales. Sí. Bueno, acá estamos hoy con Leonela Infante. Hola, ¿qué tal? Quien es doctoranda en ciencias sociales. Un aplauso, por favor. Y con Javier Núñez, quien es doctor en ciencias sociales. Muy bien. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que son las representaciones del sentido común y cuáles son las representaciones del sentido común que han habido en el 2023, pre-elecciones, durante y post-elecciones, ¿es así? Sí. Así que bueno, charlar un poco como para poder pensar ¿no? Cómo es el fenómeno de Javier Milei, qué piensa la gente, ¿no? Respecto de o qué demandas hay en la sociedad. Y bueno, poder desandar algunas cosas que tenemos quizás como muy impregnadas también nosotras en el sentido común, de bueno, la sociedad se derechizó, no se derechizó. Bueno, vamos a poder charlar de esto. Así que, bueno, ¿querés arrancar a contarnos, Leonela, un poco del trabajo que hiciste en tu tesis? Contarnos un poco. Dale, bueno, nada. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me parece un espacio excelente. Y todavía más esto, ¿no? O sea, en un contexto de ajuste, de ataque a las ciencias sociales, a las ciencias en general, ¿no? A ciencias de la técnica y sobre todo a las ciencias sociales que prácticamente están demonizadas. Ya siempre vinieron demonizadas y en este contexto todavía más. Y bueno, tener estos espacios, que creen estos espacios, para mí es, nada, lo que hay que hacer. Justamente lo que hay que hacer para disputar sentidos y, bueno, generar otros sentidos comunes que empiecen a entrar en circulación y a disputar todo lo que estamos viviendo actualmente. Que esto es lo que me parece interesante de empezar a discutir, ¿no? En relación a esto, lo que es el sentido común, el sentido práctico, cómo nos orientamos por la vida. Y cómo se está imponiendo también desde las ciencias sociales, ¿no? La producción que está habiendo en relación a eso, a marcar tanto esta cosa, bueno, la famosa grieta de venimos hace años hablando, y todavía más ahora que empiezan a hablar en términos de, bueno, la polarización de las agendas, ¿no? Como, bueno, kirchneristas por un lado, libertarios por el otro, juntos por otra esquina y ahí todos batallando con diferentes agendas, de unos quieren la destrucción del Estado y el otro lo reivindica. Y después yo analizando una serie de grupos focales, Javier, ¿me recordás por favor cuántos grupos focales hice para mi tesis? Es mi tesis, pero bueno, nada, la memoria me falla. 14 o 15. Sí, algo así. Varios grupos focales que hice en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Reuní 150 participantes, fue todo un trabajo, o sea, con todo un abordaje metodológico, bla, bla, bla. Pero lo interesante de ver ahí era, o sea, yo cuando armé los grupos focales hice la segmentación por voto, ¿no? Tenía grupos de libertarios, grupos de juntos, de kirchneristas y cortes etarios. Y lo que yo descubrí en medida que iban avanzando las discusiones y los análisis es que esta supuesta polarización de agendas no existía. No era tan así. No era tan así, o sea, no, de hecho no es tan así. O sea, todos tenían las mismas demandas, ¿no? O sea, la demanda de la economía, la demanda, bueno, de la precarización extrema del trabajo, aquellos quienes tenían un trabajo formal, tener que buscar diferentes formas de multiempleo para poder llegar a fin de mes, digamos, como la inflación como principal problema. Pero bueno, eso no es un descubrimiento de nadie, todos sabemos que la economía era un desastre. Lo interesante venía después, ¿no? Cuando iban avanzando las discusiones dentro de cada uno de estos grupos y lo que se marcaba ahí, y esto también cómo se vinculaba directamente con la lógica de, bueno, qué es lo que se demandaba y las representaciones que tenían sobre los representantes, ¿no? En un momento de contexto electoral de decir, bueno, la figura que tenemos ahora, Alberto Fernández, no está cumpliendo las expectativas de los roles esperados del Estado, que era un poder de decisión. Sí. O sea, recordaremos todos que Alberto Fernández era visto como tibio, pero tibio no era un adjetivo simplemente de, bueno, nada, el títere, sino tenía que ver esta cuestión de, bueno, de imponer determinadas agendas, no sé, se le recriminaba lo de Vicentín, por ejemplo. Incluso, es más, les diría, lo que fue todo el tratamiento que se hizo de la pandemia no era un gran tema
a discutir dentro de los propios participantes, incluso participantes que decían que habían tenido parientes que fallecieron durante la pandemia, no los pudieron despedir. Tampoco era algo que les hubiese impactado tanto, sino que era más que nada, bueno, el tema de lo que era la economía y cómo Alberto no lograba una conducción de eso. Y ahí aparecía esta figura desquiciada, que dentro de los propios votantes libertarios, o sea, ni siquiera había esto de también que se habla mucho de, bueno, de la agenda libertaria que viene a disputar cierto orden establecido, pero se derechizaron. Eso, la verdad que no aparecía. O sea, las mismas propuestas de Milei por los propios libertarios era visto como un desquicio, era como un loco. Y acá es donde viene la otra cosa interesante de, bueno, si era un loco, nadie lo quería, todos le tenían miedo, les preocupaba esta misma idea que dicen de, ay, bueno, no, ¿por qué buscan eliminar el Estado o una evaluación del Estado? O sea, justamente, o sea, las personas no criticaban eso, o sea, decían, bueno, necesitamos que esté el Estado, esto que tenemos muy internalizado, ¿no? De este ethos igualitarista. Había esta cosa todavía, ¿no? De ascender socialmente, pero el problema venía acá. Que acá donde se construía la principal demanda entre todos los participantes, que eran demandas de exclusión. Demandas de exclusión a determinados sectores sociales. ¿Y quiénes eran? Los que recibían asistencia. Dentro de participantes que eran asistidos, recibían asistencia del Estado, lo veían como algo malo. Y acá estaba lo interesante, ¿no? ¿Sobre ellos mismos, digamos, como algo a cambiar, digamos, sobre o como ellos mismos política pública? Diciendo, por ejemplo, bueno, no sé, yo recibo, ¿qué era, Javier? El progresar, sí. Habla un poco vos así, una presente pues decía, bueno, yo recibo el progresar, pero no lo debería recibir, digamos, ¿no? Okay. Y lo interesante no es tanto decir, bueno, la persona está en contra simplemente de a otros sectores sociales, sino construir como demanda que si yo excluyo ciertos sectores, si yo hago que ciertos sectores no tengan, a mí me va a ir mejor, ¿no? Bien. Y eso, digamos, es algo troncal a las demandas en torno a la economía, ¿no? Las demandas de exclusión son eso. Si yo logro que alguien pierda acceso a recursos públicos, eso va a redituarme favorablemente. Y eso era sumamente interesante, ¿no? Porque esta cosa tenemos al mismo tiempo demandamos que esté el Estado, que el Estado tiene que controlar y asegurar de que el mercado de trabajo siga generando trabajo, ¿no? Siga generando puestos de trabajo, porque la demanda estaba ahí, esta cosa de decir, bueno, ¿cuál es el problema acá? Son los asistidos, no la asistencia. Que esto es súper importante de tener en cuenta. El problema no es la asistencia, el problema no es el Estado. La demanda estaba por eso. El tema era el quién. No el qué, sino el quién. Y ahí era, bueno, se construían diferentes criterios de quiénes eran legítimos y no. Por eso tenías dos personas que se veían por primera vez en su vida, que tuvieron que acceder a determinados beneficios del Estado, no sé, por ejemplo, el IFE y otros programas que habían salido en la pandemia. Entonces, se vieron a sí mismos constituidos como grupos beneficiarios, que son aquellos que lo reconocían o lo representaban como lo ilegítimo. Entonces, ¿qué había que hacer ahí simbólicamente? Generar fronteras. Claro. Entonces, yo recibo asistencia, pero yo no debería recibir asistencia. ¿Y por qué estoy recibiendo asistencia? Porque el Estado no está haciendo las cosas que debería hacer para que yo no reciba asistencia. Y ahí es donde se generaban los distintos, lo que yo digo en la tesis, desplazamientos simbólicos. Uh-huh. Entonces, ahí sí había diferencias en el voto. O sea, tiene que haber Estado, pero tiene que haber Estado, por ejemplo, para políticas laborales, no para asistencia social. Sería una cosa así. No, pues también tiene que haber para asistencia social, pero depende del quién. El quién, ok, claro. Siempre es el depende del quién. Esta cosa de no sé, vigilar y castigar más o menos. Y en el para quién sí tiene que haber asistencia, ¿había un determinado imaginario que vaya ahí? ¿O? Siempre es como el asistido, hay distintos criterios de asistido, ¿no? Uh-huh. Eran aquellos, quienes les reconocemos necesidades materiales, pero sobre todo también estaban las necesidades, o los criterios más bien dicho, morales. Bueno, ¿cumple o no cumple? Porque por ahí sí, tiene necesidades materiales, pero yo me lo represento como un vago chanta que no quiere trabajar, entonces eso tendría que excluirlo. Y ahí estaba la demanda de exclusión. Claro. En cambio, yo soy un trabajador que llego más o menos a fin de mes, pero la necesidad ahí no es tan solo material, sino el criterio moral de, yo sí aplico, entonces yo soy legítimo y tengo que tener subsidios, por ejemplo, del transporte, de la luz, etcétera.
Que esto es otra cosa interesante que yo veo en mi tesis. Cómo de distintos elementos simbólicos que las personas tenemos en la cabeza, con los cuales nos movemos en la vida, se vinculan mucho a lo que hizo antes el Estado. Uh-huh. Entonces la discusión estaba acá, o sea, era lo que hizo antes el Estado, durante el kirchnerismo, y acá, bueno, si me quieren tratar de cuca, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Qué hizo el kirchnerismo? O sea, creó determinados principios discursivos, o insumos discursivos de, bueno, a ver, tenemos una Argentina que tiene que ser una Argentina con derecho, con ampliación de acceso a determinados bienes de consumo y demás. Y eso generó determinadas memorias de qué es lo que esperábamos del Estado y qué es lo que esperábamos del candidato a presidente, como esto, ¿no? Como los roles cumplidos del Estado. Y al mismo tiempo, ¿qué nos pasaba? Teníamos a Alberto que no hacía nada dentro de las representaciones sociales, y del otro lado alguien diciendo, bueno, la culpa de todo lo tiene la asistencia. La Argentina está derrotada. La única solución para todo esto, bueno, es eliminar a un sector de la población. ¿Y las personas cómo recepcionaban esto? Bueno, sí, no hay que eliminar el Estado, pero nada, me viene muy bien esta idea de, bueno, si excluimos a este sector que a mí me está sacando porque se lo están dando los vagos para que reciban planes, entonces, bueno, yo puedo, voy a mejorar mis condiciones económicas. Y esto también se vinculaba mucho de, como se estarán dando cuenta, de cómo hay una circulación de sentidos de derecha, ¿no? O sea, todo esto va avanzando y del otro lado no había nadie diciendo, che, no, las cosas no son así, ¿no? O sea, no podemos estar dejando que sigan circulando estos sentidos de derecha. Y del otro lado, ¿qué tenías? Del otro lado me refiero al kirchnerismo, o sea, la campaña que hizo Massa, bueno, y Alberto que estaba ahí. Era seguir reproduciendo esto. O sea, si ustedes miran Sí, vota el tipo normal. Claro, ese era el eslogan. O sea, era como nada, era como de, anda a votar. Ajá, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, dame más razones. No sé, incluso si uno lo ve con las últimas elecciones, tampoco como que han tomado, incluso 2 años más tarde, una posición diferente, ¿no? Es como, anda a votar, porfis, hay que ponerle un freno a Milei. Y nada más, y después las estrategias de proximidad, ¿no? No, bueno, yo porque, Massa, ¿no? En el cierre de campaña cuando era chico salía a andar en bicicleta y yo quiero eso para los argentinos porque tenemos que poner la Argentina de pie. Que era el mismo discurso que Alberto en el 2019. El mismo discurso que Milei. Guitarra. Exacto, el mismo discurso de Milei, ¿no? Bueno, la Argentina está derrotada y los otros diciendo hay que poner la Argentina de pie. Entonces estás diciendo que la Argentina está mal y después al mismo tiempo Massa diciendo porque a mí me molestan los que hablan mal de la Argentina, pero la Argentina está de rodillas. Claro. Claro. Sos el ministro de Economía, no me podés decir eso. Hay como dos cosas, me parece, que es importantes en lo que dice Lorena. Por un lado, digamos, esta capacidad que tiene la sociedad de suturar o resolver cosas que parecen contradictorias, ¿no? Como, a mí el Estado me tiene que dar, pero si yo le saco a otros, eso me lo van a dar. Uh-huh. Que podemos asumirlo como muy cheque horror o podemos asumir que existe. O sea, la gente efectivamente toma ideas contradictorias y vota a partir de ideas contradictorias como si todo el tiempo, ¿no? Digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, un pronto lo que dice como cierta continuidad de estrategias dentro de los propios candidatos del peronismo en ese momento, después de continuar profundizando en estrategias de proximidad o en una suerte de manual neutro, como si en toda situación electoral hubiera que hacer más o menos lo mismo, digamos, que quizás nos interpela más como profesionales, ¿no? Como si la profesionalización sea, bueno, voy a tener un manual de campaña y voy a hacer siempre lo mismo. La proximidad siempre va a funcionar, como la vieja para confiable, ¿no? Entonces, enfrente hay alguien que va y dice que hay que agarrar una motosierra y jibarizar a Argentina, y yo tengo que hablar de proximidad, de lo que quiero para mi familia, para el barrio, como decía yo, en bicicleta, etcétera, ¿no? Digamos, hay como dos cosas a la vez, ¿no? Como esta complejidad que nos puede gustar o no, que tiene la sociedad cuando piensa, y al mismo tiempo herramientas desde el campo académico y profesional para pensar esto que no nos sirve, digamos, ¿no? La tesis de Leonela, que no menciona por su tesis, avanza mucho sobre eso. Gracias. Digamos, ¿no? Mucho sobre la idea de que, bueno, hay demandas de inclusión y exclusión que no son, digamos, como que si yo demando inclusión no pido exclusión, ¿no? Las personas pedimos las dos cosas. Sí. Tenemos que amigarnos con esa idea, digamos, ¿no? Que es muy triste, porque viene toda esta ola de los últimos años, esta cosa triste de, bueno, la sociedad se va a desintegrar, o ya se desintegró, ¿y qué vamos a hacer para cambiar, para que las personas nos piensen así? No hay mucho que se pueda hacer desde las ciencias sociales. O sea, nosotros pensamos
podemos pensar determinadas estrategias, no sé, discursivamente, de dejar de decir que la Argentina está de pie o ponerte a marcar determinados límites y determinadas fronteras. No dejes que el otro siga hablando barbaridades sin del otro lado poner un mínimo freno o incluso sí, yo creo reforzarlo. También como muy en línea ganó mucho espacio lo que es capaz el marketing, el eslogan, ¿no? La frase, digamos, bueno, no sé, cuando éramos chicos andábamos en bicicleta en la calle, votá el tipo normal, frases como más cortas, capaz que busca que tenga impacto, y se dejó de un lado de, bueno, escuchemos a la gente que capaz viene estudiando estas cosas, viene pensando, creo que hay una separación también, como que vacuó un poco el lugar que tienen las ciencias sociales en ese sentido. Desde mi punto de vista, tal vez. Sí, no, totalmente. Perdón. No, a medida que se va profesionalizando, también es cierto que se tiende a separar más. No sé, una cosa hoy en día es el campo que se dedica más a consultoría, el campo se dedica más a investigación, que por cómo funcionó la ciencia y técnica en los últimos años está mucho más ligado con ISET. Claro. Que no sé si sabrán que estamos bajo un ajuste muy fuerte, y se enteraron. Hemos hecho varias columnas. Claro. Todos los viernes. Y eso hace Mira qué pañuelitos para llorar. Claro, también que que haya como líneas que tienden a no tocarse entre ellas, ¿no? Pero bueno, algunas tienen mucho impacto en cómo se hace campaña, en qué decisiones se toman, en qué candidatos se eligen, en cómo se miden esos candidatos, en cómo se hace. Y hacer grupos focales, como hace la tesis de Leonela, logra cambiar mucho en cómo leemos esos grupos focales, ¿no? Sí. Entonces, cuando se pregunta por un candidato, ¿qué vamos a preguntar de ese candidato? ¿Qué vamos a mirar de ese candidato? Claro. ¿Cómo es que se lo mira? Por ejemplo, nunca pasó a los grupos focales que se hablara bien en general de Milei. Los propios votantes de Milei no hablan bien de Milei en general. Otra cosa es qué es lo que dicen personas que participan de organizaciones libertarias, ¿no? Que es algo muy frecuente y que, para bien o para mal, después de las elecciones se empezó a estudiar mucho esas organizaciones, ¿no? Pero nosotros no sabemos si la gente que vota a Milei tiene algo que ver con una organización que Milei. De la manera que no sabemos que si alguien vota al peronismo tiene que ver con una organización peronista, ¿no? Y los propios votantes de Milei no lo quieren, o sea, no les gusta su imagen, creen que está bastante desquiciado, no les gusta, no sé, unas entrevistas hace poco, no les gustó para nada el show que hizo en Movistar Arena, eso no quiere decir que no lo voten, porque evidentemente están mirando otra cosa. Eso es re interesante de marcar, pues pensemos en las ciencias sociales, todo el tiempo de, no sé, opinión pública, ¿no? Pensando, bueno, ¿cómo hacer para que los candidatos sean cada vez más atractivos? Esto, ¿no? El líder de popularidad, bla, 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 ¿no? ¿Vos hablás con libertarios? O sea, él ha hablado de unas entrevistas que se hizo en el marco de la materia de metodología de la carrera de ciencia política, ¿no? O sea, los propios votantes libertarios diciendo que no les gustaba las cosas que él estaba haciendo, pero igualmente lo votan. Claro. ¿Qué está lo interesante de analizar? Bueno, ¿dónde están esas fronteras? ¿Lo votan porque lo quieren o porque en realidad están odiando más otra cosa? En relación a esto te quería preguntar, pues en tu ponencia hablas como de dos pares dicotómicos, ¿no? O de pares, de dos parejas respecto de las percepciones que tienen los votantes respecto de Alberto Fernández y de Milei. Y hablas de que, bueno, en Alberto Fernández aparece esta idea, ¿no? De la decisión-indecisión y en Milei la decisión versus la incongruencia, ¿no? Entonces, te quería preguntar, no sé, ¿qué pensás? O sea, no es necesario que sea como algo, un análisis ultra sesudo, pero ¿qué pensás respecto de tus intuiciones de doctoranda? ¿Cómo pensás que se puede llegar a configurar en el peronismo, ¿no? Como esta idea de la incongruencia? O sea, ¿pensás que quizás el votante peronista se aparece un tipo decididamente peronista y un poco incongruente, pongámosle, no sé, pienso en Guillermo Moreno o algo así, podría seguir por esta línea y asemejarse más como al voto libertario? No, bueno, también como para pensar en relación a qué podría ser, ¿no? El campo nacional y popular hoy, como para pensar un liderazgo. Es bastante amplio, pero bueno, responde lo que quieras. Las palabras que me parece que pues estas discusiones las tenemos siempre y yo básicamente soy de no se puede hacer demasiado. Pero justamente lo de decisión e indecisión es esto, bueno, Alberto no hacía nada, avanzo y retrocedo con determinadas cosas. En cambio, en Milei, la incongruencia es que es un loco, o sea, se va a contradecir todo el tiempo, que bueno, lo estamos viendo, pero al mismo tiempo sigue avanzando, o sea, las decisiones que toma, las avanza. Y justamente esto, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? De votar al tipo normal. A las personas no les importa votar al tipo normal, porque entienden que el incongruente tiene justo este rol esperado del Estado, ¿no? De la capacidad de decisión.
Entonces ahí lo que hay que hacer es ir marcando otras cosas, acompañar menos lo que hace Milei. Eso sería un gran avance. No sé, por ejemplo, estoy pensando en Kicillof. Kicillof también en los grupos focales, o sea, municipios hechos en la provincia de Buenos Aires, vos preguntabas algún tipo de, bueno, ¿y cómo lo ven? ¿Qué piensa de él? Ah, sí, está bien. No, bueno, yo me acuerdo, no sé, nada. Claro. No tenía ningún tipo de peso. Y después vos lo ves a Kicillof hablando y sigue replicando las mismas lógicas, las mismas tramas discursivas que hizo Massa. Es como seguir acompañando esta misma discursividad de derecha, más lavada, con obviamente componentes del peronismo, pero aún así en términos simbólicos rascás un poquito y medio que se empieza a ver la cara de la derecha y decís, no, che, tenemos que corrernos de esto, porque otra vez, apelar a que el tipo es un loco, la gente ya No lo votó está sabiendo sirviendo. que es un loco, o sea, salió en una entrevista que le hicieron antes del debate presidencial diciendo que estaba escuchando voces. Durante el debate presidencial tosían y quedó totalmente descolocado. Ay, perdón, Javier, que te No, dije. yo no sé, o sea, no vamos a responder cómo ganar elecciones, digamos. Eso. No, Buena medida porque las elecciones. Igual podríamos. Podríamos inventar cosas, pero las elecciones no las ganan decisiones, las ganan un proceso social que no podemos controlar. Es extremadamente complejo. Eso sí, o sea, la pregunta por el voto es algo muy complejo porque, o sea, depende de demasiadas cuestiones. O sea, aquellos que se piensan que pueden entender el voto con una o dos variables o con una encuesta, y o son muy ingenuos o están mintiendo. O cobran. Perdón, ¿eh? O cobran. Cobran eso mucho. también pasa. Sí, claro, obviamente. No, creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, hay como una continuidad de estrategias de proximidad, que es el típico chiste de redes de te vas a parecer a la reta, ¿no? Que, digamos, Claro. las retas son esas Con las estrategias Swifties. usadas durante 3 años de pre-campaña presidencial que te desgastan y que solo hacen que en un momento seas un chiste y que finalmente podés lograr unos 10, 15 puntos, eso no sé, es innegable, pero no te permite tener un número fuerte para nuestras elecciones donde hay que sacar muchos votos en lo que ya, bueno, ya no hay más paso, o quizás sí, no sabemos. pasará? Pero bueno, las elecciones generales, ¿no? Que tenemos que tener Sí. 30 y pico de puntos y esas estrategias de proximidad. En una época se pensaba que los aseguraban y hoy no estamos tan seguros de eso, pero bueno, siguen generando todo un mercado de consultoría, de consejos electorales, que circula con mucha fuerza. Es que la proximidad no va, digamos. Sí. Pensemos en Milei. ¿Qué estrategia de proximidad Sí. hizo? O sea, cada vez que se habla algo de, no sé, de extimidad, ¿no? De, bueno, de exponer lo íntimo. Cada vez que sale algo te horrorizás cada vez más. Esto, no Sí. sé, las relaciones con la hermana, con lo de los perros. Claramente esas estrategias por ahí no van. Incluso hasta yo diría que termina siendo algo como insensible al contexto. Vuelvo a Massa hablando en el cierre de campaña de cuando yo andaba en bicicleta. Estás en un videoclip con Shakira y no me acuerdo cuál es el otro cantante de... Carlos. Algo. No Claro, me acuerdo. sí. Pero Es otra cosa la que está en discusión acá. No es un tema de, ay, bueno, voy a apelar a la empatía, sentirme cercano. No te quiero sentir cercano, quiero que me resuelva los problemas que estoy teniendo. Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante de tu trabajo el análisis de que, por un lado, yo sentía que la crítica de la tibieza de Alberto Fernández era más que nada de parte del peronismo, como, bueno, una autocrítica de por qué pusimos a este tipo, mirá la gestión horrenda que tuvo. Pero nunca pensé en, bueno, tal vez el votante que no suele votar al peronismo también piensa eso de Alberto Fernández. Yo pensaba inclusive que, bueno, claramente la no simpatía de Alberto Fernández respondía más que nada a un voto más gorila, podríamos decir, a que, bueno, esté quien esté, no iba a votar Sí. al peronismo o ser simpatizante de un gobierno o propuesta electoral relacionada con eso. Entonces, por un lado, la variable de, bueno, ellos también piensan que fue una tibieza, digamos, como que no hubo reforma, no hubo nada muy grosso. Y después que, bueno, que Milei también responda a esa falta de decisión, me pareció, al menos yo no lo había escuchado hasta ahora, como me pareció súper interesante de ese Creo lado. que lo interesante que dice Elena es la capacidad de decisión es una expectativa de cómo tiene que ser un presidente. Un Ujú. presidente debe tener capacidad de decisión, ¿no? Eso Sí. claramente impacta socialmente, ¿no? El principal problema de Alberto es que no tenía claramente capacidad. Él mismo en un momento se quedó en una imagen donde un tipo que no puede hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo no es que, por ejemplo, con Milei decir, bueno, no es que la gente va y quiere cosas extravagantes, ¿no? Porque una respuesta que se da a Milei es, bueno, lo que pasa es que Milei se diferencia de los políticos que son casta, entonces la gente quiere un tipo loco. La gente tampoco quiere un tipo loco, Ok. no es que le valoran lo extraño, ¿no? Lo de él, ¿no? Le valoran,
a lo sumo capacidad de decisión, digamos, ¿no? Ok. Pero le valoran esencialmente capacidad de decisión como un modo de conjugar esta cosa de excluir un sector. Hay que demarcar y separar un sector, que es lo que, digamos, el peronismo no hace discursivamente, ¿no? No consigue decir, bueno, está estos de un lado y estos del otro. Lo hace solamente en relación, digamos, en clave muy político-electoral, digamos, ¿no? Como están los Libertad Milei, su partido y otros, ¿no? Y lo que la sociedad está demarcando es algo mucho más socialmente disperso, como ciertos sectores sociales están bien, ciertos sectores sociales están mal, ciertos hay que sacarles para que otros tengan, ¿no? Sí. Esa idea de que hay que excluir para incluir es algo que el peronismo no habla, que en algún momento sí hablaba, digamos, ¿no? Pero de 2015 para acá, salvo breves momentos, no habla. Pero vos decís que el peronismo tiene que hablar en esa clave retórica en relación Encontrar como más otros los a excluir, libertarios. digamos. Claro, yo pienso No, capaz. cero existencia. ¿no? Claro, no los Claro, asistidos no la que gente. que al fin y al cabo son pobres tipos que ahora están cobrando de 70.000 pesos del antiguo potenciar, digamos. Sí. ¿no? Claro. Algo interesante que salía en los focus es dentro de los propios votantes de peronistas, los que ellos marcaban, digamos, como esos sujetos a excluir serían, por ejemplo, los que aumentaban los precios, un poco lo que sería la idea del mercado, ¿no? Sí, Eso es lo que ellos claro. retomaban, ¿no? Como mientras los votantes de los libertarios y los de Juntos decían no, porque vos al empresario no le tenés que poner obstáculos, sino que tenés que seguir promoviendo, digamos, sus negocios, etcétera. Los otros lo marcaban en otra clave, diciendo no, estos son los que generan la inflación, estos son los que están teniendo un poder de decisión sobre el mercado que genera esto, ¿no? Inflación, que haya menos trabajo. Eso también sería una gran clave dentro del peronismo, como de retomar, ver qué grupos nosotros vamos a delimitar y vamos a marcar. Hoy por hoy podría ser los mismos, no sé, propio Milei, cómo con esta misma lógica, no sé, otra vez, perdón que parece que soy crítica, hoy me pintó ser crítica de Kicillof, o sea, tenés una tesis hablando de keynesianismo y diciendo porque Milei tuvo la oportunidad de económicamente transformar a la Argentina. No. Perdón, Claro, o sea... y enfrente nunca dicen algo a favor tuyo. O sea, digamos, Claro, evidentemente nunca. al PRO en su momento y al Libertario el otro le funciona hacer oposición rabiosa, ¿no? O sea, Ujú. Sí. el truco, digamos, de los consejos de ser moderado es que enfrente, 2015, 2023, ganaron estrategias que no fueron nada moderadas, digamos, ¿no? O sea, como se votaba, digamos, al sector más extremo. El otro, digamos, problema es pensar que vos tenés que ir y darle un mensaje que al electorado ese le caiga bien. Digamos, que es otro, digamos, un problema de 2003 para acá, llorar el voto libertario o llorar cómo recuperamos los votos libertarios, ¿no? No vas a recuperar los votos libertarios. Claro. O sea, lo siento, pero no los vas a recuperar. Ahora, tampoco es que vos tenés que ir a recuperar los votos libertarios, ¿no? No es que vos llegás a ganar una elección en primera vuelta o en eventual balotaje recuperando esos votos, ¿no? No son tampoco tantos, porque o sea, es una cuestión sobre el padrón, por ejemplo. Los libertarios sacaron 24 o 25 puntos, ¿no? Sí. en las últimas elecciones. Nos sacaron 42, que es un porcentaje sobre votos válidos, ¿no? Tenemos una participación baja y un voto sobre el padrón bajo, ¿no? Ujú. Hay que hacer un cálculo sobre qué es lo que circula socialmente más y después ver en términos de votos, o sea, votos sobre votos válidos y no sobre el padrón, qué es lo que pasa. Claro. Pero vos tenés que entrar a mirar socialmente qué ideas circulan más y qué ideas están pesando más, ¿no? 2023 fue un momento donde claramente esta exclusión pesaba mucho y el peronismo no la conjugó de ninguna manera, ¿no? O sea, de ninguna forma a lo sumo dijo cosas que lo asentaban, ¿no? Como, bueno, sí, es cierto, le damos demasiado a los pobres y no a los de clase media, o hay que darle a los que están más abajo y después veremos qué les pasa a los de más arriba, bla, 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 que son todas maneras de replicar el mismo discurso, ¿no? Sí. Que ya tenía Milei, como, bueno, sí, le dan Sí, es la siempre- derecha maquillada, bueno, como decías vos, la derecha maquillada con... Claro, frases es que son los mismos peronistas. argumentos, pero Mm. vistos desde el espejo directo. Y por ahí Claro. tenés que crear otra demarcación. Sí. Otro sector que están estos o los otros. Y no Sí, replicar sí. el mismo. Sí, o sea, la idea es esto, o sea, cómo ganás elecciones, cómo construís identidad, marcando Claro. una alteridad y marcando un antagonismo. Esta idea bueno, generamos puentes y vamos a hacer, no sé, el mundo sin abogado de los Simpsons. Que no lo pide nadie. ¿Eh? Que no lo pide No nadie. lo aparte. pide nadie, No. no lo espera nadie. Claro. Está bien, uno tiene que ser políticamente correcto y decir, bueno, sí, aspiramos a los puentes, etcétera. Pero después socialmente la sociedad es otra cosa y uno tiene que dialogar con eso y pensar esto y a partir de eso ver qué transformaciones se pueden llegar a generar. Pero seguir aspirando a una cuestión que ni siquiera es algo real, ni siquiera es algo que se aspira, y hay un desfasaje ahí entre las lecturas que estamos haciendo como analistas, como académicos, y lo que está pasando en la sociedad, que
o bueno, no, de gente que hace las campañas, etcétera, que se estaría desconfigurando y bueno, mientras se siga desconfigurando van a seguir pasando cosas malas. Va a seguir ganando la derecha. Buenísimo. Bueno, ahora estoy viendo que ya estamos en horario. Les súper agradecemos por esta entrevista. Me parece que nos viene bárbara como para pensar, bueno, justamente lo que venimos trabajando, este vínculo entre representantes y representados, específicamente pensar cómo le habla a la gente el campo nacional y popular. Y por ahí, para marcar dos cosas, yo podría marcar un montón, ¿no? Pero me quedo con esta idea de que es importante tener una persona que detente autoridad. Oh, sorpresa. Claro, total. Y también, oh, sorpresa, pero bueno, igual es algo que me parece que no ha estado corriendo en las conversaciones. El tema de esto, de plantear una inclusión y una exclusión, bueno, o sea... Sí, y también esto también súper interesante, que el votante libertario también quería un Estado presente de otras caras, pero quería un Estado presente. Hay una demanda. Un presidente que tome decisiones, son cosas que uno en abstracto los piensa capaz en tanto votante peronista más de nuestro lado de la vida. Pero bueno, vamos Así a cerrar es, acá sí. porque nos van a matar Nos van del a otro matar. lado. Nos Y no queda- queremos que pase eso. Sí, nos queda la Muchísimas frase gracias. del día. A ver, ¿quién dijo esto? La frase es: ¿Cuál es? lo vi a Toto explicar hasta el cansancio. Quisiera saber qué es la parte que coincide con 2017. Durante el gobierno de Macri se tomaron 60 millones de dólares. 60 mil millones. 60 mil millones de dólares, no veo, desde acá le debo decir, no le leo, de dólares netos. ¿Quién lo dijo? Chan, chan. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Lo he visto a Toto, digamos, explicar hasta el cansancio, por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Todas. Yo quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió. Y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60 mil millones de dólares netos. Me encantó. El camarógrafo hizo todo bien apuntando a Toto Caputo, que le debería estar pasando bomba. Yo creo que debe haber estado muy cómodo en esa situación. Con el aire acondicionado para no transpirar tanto. Sí, sí. Fingió demencia, dijo. Absolutamente No importa, Digamos, sí. ahora voy y pido otros 3 mil Claro. millones. Total, ayuden a todo que el país. no nos acordemos que fue Toto Caputo el de la gestión aquella. Sí. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Cerramos acá este nuevo programa del Noticero y nos vemos el próximo viernes por este mismo canal en este mismo horario. Así es, así es. Así que bueno, que tengan un muy buen fin de semana todos los oyentes del otro lado y nos seguiremos viendo.